para lo que vinimos, para que Dios hable a nuestras vidas a través de su palabra, ¿sí? Todos ya los que vamos poniéndonos en nuestros lugares, y les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias, hermanos, la primera carta de Pedro, capítulo 5, y en cuanto lo tengamos nos ponemos de pie. Primera de Pedro 5, versículo 5 al 7. Primera de Pedro 5, versículos del 5 al 7. En cuanto veamos que ya la mayoría está, nos vamos a poner de pie en señal de reverencia al Señor. 5, versículo 5 al 7. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor Jehová de los ejércitos, Padre, en esta hora venimos una vez más ante tu presencia, Dios, primeramente dándote el honor, la gloria y la alabanza, Dios. Padre, reconociendo que todo te pertenece, Señor. Nuestra vida misma te es tuya, Dios. Y en esta hora, Señor, queremos depositarla en tus manos, Señor. Queremos invitarte a nuestra vida, Señor. Padre, tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Para ti no hay nada oculto, Señor. Y en esta hora te pedimos, Señor, que sea tu palabra, Señor, expuesta, Señor. Que sea tu palabra, Señor, redarguyendo nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, Padre Santo, para que podamos vivir, Señor, conforme tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Dios. Padre, te rogamos que sea tu Espíritu Santo redarguyendo, Señor, tocando, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que hable a través de tu palabra, Señor. Padre, queremos ser barro en tus manos el día de hoy, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Queremos depender de ti, Señor. Que, Padre, yo me pongo en tus manos, Señor, reconociendo que soy un siervo inútil, Señor, pero sin embargo confío en ti, Señor. Que sea tu palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo expresando, Señor, a través de mi vida, Dios. Padre, gracias por todo, Dios. Te lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén, Dios, y amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Hermanos, esta carta, como contexto, esta carta la escribió el apóstol Pedro. Se escribió allá por el año 64 después de Cristo. Se desconoce exactamente el lugar de donde Pedro escribe esta carta, puesto que era perseguido ya en ese entonces, ¿no? Había una persecución intensa por parte del Imperio Romano, ¿sí? Esta carta se las escribe a los hermanos de las iglesias de Capadocia, Ponto, Galicia, Asia y Bitinia, ¿sí? Estas eran provincias del Imperio Romano, lo que actualmente ahorita conocemos como Turquía, ¿sí? Es toda esa área donde fueron dirigidas esta carta, y pues eran tiempos difíciles para todos aquellos que seguían el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Para los cristianos de aquella época eran tiempos difíciles, de muerte, ¿sí? Pedro escribe esta carta para dar un mensaje de ánimo, escribe también para confirmar y para fortalecer a todos aquellos creyentes que estaban sufriendo persecución y una tribulación, ¿sí? El punto principal de este pasaje que acabamos de leer, hermanos, se basa en que vamos a meditar esta mañana, se basa en que nosotros los cristianos, ¿sí?, todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, debemos ser personas humildes, ¿sí? El título de esta mañana se llama Humildad y Orgullo, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, hermano, que tengamos en nuestra mente, en nuestro ser, que nos limite, pongámoslo en manos de Dios.
que este tiempo nos concentremos al 100% a lo que venimos, ¿verdad? A meditar en la palabra de Dios. Pero ¿qué es la humildad? Que paremos a empezar. ¿Qué es la humildad? ¿Sí? Vamos a ver ciertas características de la humildad. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Definición de la humildad. Dice que es una virtud moral contraria a la soberbia. ¿Sí? También dice que es reconocer nuestras habilidades y a su vez aprovecharlas, dice, ¿para qué? Para el bien de los demás, pero también dice sin decirlo a nadie, ¿sí? O sea, que alguien que no debe ser jactancioso, alguien que quiera sentir vanagloria, ¿sí? No, es todo lo contrario. También dice que es reconocer nuestras debilidades, ¿sí? Debemos de reconocer que somos imperfectos, que carecemos de muchas cosas, ¿sí? Bueno, también nos dice que es también considerarse que pequeño ante Dios, ¿sí? Y eso es algo que muchas veces nos cuesta. Al hombre le cuesta reconocer que depende de Dios, que hay un ser superior, pero muchas veces el hombre siente que todas las puede, poder decirlo, ¿sí? Como comúnmente se dice. La humildad, hermanos, es un rasgo no muy popular en el mundo actual, ¿sí? No es muy popular, ¿sí? En el mundo, hermanos, vamos a encontrar que pues va en contra, va en sentido opuesto a la humildad. Fijémonos en aquellos líderes de este mundo, ¿sí? Y lo que este mundo quiere que imitemos a estas personalidades famosas, muchas veces científicos, gente notable ante la sociedad, pero simplemente que van en contra o que no simplemente no tienen humildad, ¿sí? La humildad no es recomendada actualmente en los medios masivos, ¿sí? Es algo que no se comunica en los medios masivos. En la televisión normalmente no hablan nada acerca de la humildad, ¿sí? En las redes sociales, por ejemplo, es totalmente lo contrario, ¿no? Siempre se comunica acerca de que uno todo lo puede, que el hombre tiene toda la sabiduría, que tiene el intelecto, que conforme tú pienses vas a hacer muchas cosas, que si tú lo crees, lo vas a poder, ¿sí? Las revistas, los deportes, nunca mencionan a alguien humilde, ¿verdad? En los seminarios de ventas, la humildad nunca es nombrada, ¿sí? En los valores del mundo actual, hermanos, la humildad no tiene lugar. Esa es la realidad. Hoy en día el mundo piensa que los hombres somos tan sofisticados, tenemos tanta tecnología para depender de Dios, ¿sí? Esa es la corriente actual, ¿sí? Pero es una falsa creencia que podemos nosotros valernos por nosotros mismos, o que estamos preparados y listos para escoger o definir nuestra propia existencia. Ese lamentablemente es un grave error que nos puede costar la vida eterna. Si nosotros seguimos la tendencia del hombre, la tendencia del mundo, nos puede costar nuestra propia vida, ¿sí? Ahora bien, hermanos, nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que nos llegan a ver en internet, todos los que escuchan o que buscan a Dios, somos hijos de Dios, somos cristianos, nos consideramos cristianos, ¿verdad? ¿Sí? Todos los cristianos, hermanos, tenemos que proclamar, ¿sí? Ser voceros de la humildad, ¿sí? O sea, aquí no hay quien no debe, todos nosotros, ¿sí? Y no proclamarla solamente, sino vivirla, que eso es lo más difícil, eso es lo más complicado para el hombre, por el orgullo del hombre, ¿sí? Pero no solamente vivirla dentro de aquí de la iglesia, dentro de la iglesia es muy fácil vivirla. Aquí es todo se da por naturaleza, pero allá afuera, en el mundo, con nuestra familia que no conoce de Dios, en nuestros trabajos, con compañeros que son totalmente opuestos, que no siguen las doctrinas bíblicas, en las escuelas, ¿sí? Con nuestros vecinos que nos avientan basura, que nos agreden, que nos insultan. Ahí es donde nosotros debemos de
practicar la humildad, ¿sí? Hermanos, si lo que compartimos aquí, todos los que en algún momento nos toca compartir, no se arraiga a nuestras vidas, la verdad es que no seremos nunca una iglesia verdadera. No seremos ni la sal ni la luz que el mundo necesita, como nuestro Señor Jesucristo nos pidió, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a nuestro texto, al versículo 5, ¿sí? Podemos ver por lo menos tres veces que se nos da una instrucción, ¿sí? Es una forma, es otra manera de decirnos que seamos humildes, ¿sí? En el versículo 5 dice, los más jóvenes estar sujetos, o sea, que sean humildes a los mayores, ¿sí? Pero lamentablemente, hermanos, este es un grave problema, no solamente de ese entonces, en la actualidad yo creo que se ha agudizado todavía más, ¿sí? No, los jóvenes de edad, digo, los que son jóvenes, ya muy poco se respeta a una persona adulta, ya se han perdido valores ante la sociedad, ¿sí? Ya no se le tiene respeto a una figura de autoridad, no solamente los jóvenes como tal, la población ya no respeta la autoridad como tal. ¿Cuántas veces hemos visto personas de autoridad siendo tuteadas, siendo mal vistas? ¿Sí? Ya no hay ese respeto, ¿sí? Entonces en el versículo 5 nos dice que los jóvenes deben estar sujetos a los mayores, pero también dice ahí mismo, todos revestidos de humildad, ¿sí? O sea, ¿cuántos dice ahí? Todos. ¿O ahí no nos incluye a nosotros? Sí, ¿verdad? Todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, o sea, de unos a otros, ¿sí? No porque yo sea nuevo, no porque yo sea o ya tenga 20 años aquí en esta iglesia, 30, 40, no voy a darle respeto al que tenga un año. Todos merecemos respeto y debemos demostrar, ¿sí? Dice, aquí debemos entender esta palabra que aquí a veces no lo entendemos, a veces no lo asimilamos, que dice revestíos, ¿sí? Eso quiere decir que pónganse, vístanse de, ¿sí? La palabra revestirse en el lenguaje original, fue escrito esta palabra, significa llevar una prenda que se utilizaba en ese entonces por la gente esclava, ¿sí? Para diferenciarse de la gente libre, ¿sí? En otras palabras, Pedro le está diciendo, ustedes son libres, ¿sí? Pero elijan ser siervos, ¿sí? Aunque son libres, elijan ser siervos, que su distintivo sea servir a los demás, ¿sí? En términos de revestir, hermanos, debemos entender esto. Un ejemplo nos la dejó nuestro Señor Jesucristo. Entendamos esto. Se empleaba para aludir algo que el siervo se colocaba un delantal, una vestimenta, ¿sí? Para lavar los pies, ¿sí? Para no ensuciarse, también era como un babero, ¿sí? Entonces, la humildad tiene que ver con una mentalidad mansa y una actitud que no es demasiado uno digno para servir, ¿sí? En relación con esto, en los tiempos nuestro Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo que lo hemos visto muchas veces, lo hemos leído muchas veces, y para eso les voy a pedir que busquemos Juan 13:4. Del 4 al 6. Le voy a pedir a alguien con una voz fuerte que nos lo lea. Juan 13, 4 al 6. Alguien que nos lo lea con una voz fuerte, que todos lo escuchemos. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo,
Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Sí? Qué mejor ejemplo podemos tener que el Rey de Reyes y Señor de Señores hizo eso, ¿sí? Entonces, en esta ocasión Jesús se levantó y se puso un delantal, se puso su babero, ¿sí? Juan nos dice aquí, ¿no?, que se ciñó, tomó agua y lavó los pies a sus discípulos, ¿sí? Lavar los pies, ¿sí?, a los huéspedes, hermanos, era la tarea de un sirviente, ¿sí? Era la tarea que tenía que hacer un sirviente cuando llegaba una visita, ¿sí?, cuando llegaban los invitados. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo se ciñó, ¿sí?, como dice la palabra, con el delantal de la humildad, ¿sí? Este es un ejemplo, yo creo que es el mayor ejemplo, el ejemplo supremo de la humildad cristiana. Y así como hizo nuestro Señor Jesucristo, ceñirse, ponerse al servicio de los demás, así los seguidores de Él debemos de serlo, ¿sí? Debemos ser como nuestro Señor Jesucristo, que Él se despojó de la gloria eterna, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, para dar su vida por cada uno de nosotros. Y la verdad, hermanos, es un desafío para todos nosotros, para los que a veces nos sentimos que nosotros merecemos más, para aquellos que decimos que yo por qué, a mí no me toca, no es mi tarea, no es mi misterio, a mí nadie me dijo, ¿sí? ¿Cuántas veces no se han negado? ¿Cuántas veces no nos hemos negado a hacer algo, hermanos? ¿Nos sentimos más que nuestro Señor Jesucristo? ¿O pretendemos ser más? Entonces son esas palabras de exhortación que el apóstol Pedro nos dice aquí, ¿sí? Hay que ceñirnos, hay que ponernos, hermanos. Y si nuestro Señor Jesucristo, a quien confesamos que es nuestro Señor, lo hizo, cuanto más nosotros. Pensemos una vez más cuando se nos pida algo o cuando veamos una necesidad, hacerlo. No dudemos en hacerlo. Si nuestro Señor Dios Todopoderoso lo hizo, ¿por qué nosotros no? ¿Qué nos detiene? El orgullo. Ahorita lo vamos a ver. Eso es lo que nos detiene, hermanos. También vemos en el versículo 6, dice, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios. Así que lo que podemos ver en estos versículos es que la humildad, hermanos, la humildad es esencial en la vida cristiana, ¿sí? Es una característica, hermanos, debe ser una característica distinguida de un verdadero cristiano, de quien en verdad profesa ser cristiano, la humildad. No independientemente del área o del lugar donde esté, ¿sí? Tenemos que demostrar al mundo entero ser humildes, ¿sí? Pero el apóstol Pedro no se quedó ahí nada más, nos dice que nos conviene, ¿sí? Nos da, aquí ahorita vamos a ver 4 incentivos para ser humildes, ¿sí? En el versículo 5 nos da el primer motivo, dice, Dios resiste a los soberbios, ¿sí? Quiere decir que Dios, imagínense, se opone a los soberbios. Nada podría ser peor, nada, hermanos, podría ser peor que nuestro Dios infinitamente todopoderoso se nos oponga, ¿sí? ¿Se imaginan que Dios esté contra nosotros? ¿Se imaginan? No, ¿verdad? Así, hermanos, que no nos conviene que seamos orgullosos, ¿sí? Porque si Dios resiste a los soberbios, ¿quién quiere ser soberbio? ¿Quién quiere enfrentarse al Dios vivo? Nadie, ¿verdad? Entonces no nos conviene. Por eso, para empezar, por eso. También nos dice en el versículo 5
Dios da gracia a los humildes. ¿Sí? ¿Qué mejor es que el Dios todopoderoso y sabio nos trate con gracia? ¿No creen? Que esté a favor de nosotros, ¿no? Entonces, ¿tenerlo en contra o a favor? ¿Qué nos conviene? A favor, ¿verdad? El versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os se exalte a su debido tiempo. ¿Sí? ¿Cuándo? No sabemos cuándo nos va a tocar, pero dice Dios que nos va a exaltar. ¿Sí? Dios usará su mano poderosa para, ¿qué dice? Para exaltar a los humildes, hermanos. Entonces, es algo que nos debe de motivar, nos debe de pues buscar, ¿sí? Ser humildes. También nos dice en el versículo 7 que Dios tomará cuidado de los humildes. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? Hermanos, nos pide que seamos personas humildes, porque Él nos dará gracia, porque Él nos exaltará a su debido tiempo, nos cuidará por el camino que estemos transitando, ¿sí? Pero también nos dice que podemos descansar en Él, ¿sí? Que podemos depositar todas las ansiedades. ¿Quién tiene preocupaciones el día de hoy? ¿Hay algo que nos preocupa? Sí, yo creo que todos tenemos, hay cosas, situaciones que a lo largo de la semana, mes, días, en la familia, en el trabajo, hay situaciones que nos quitan la paz, que nos quitan la tranquilidad, ¿sí? Pero el Señor nos pide que pongamos todas nuestras ansiedades, no nada más, no solamente lo económico, dice todo es todo, ¿sí? Entonces, ¿nos conviene ser humildes? Yo creo que sí, ¿verdad? Y eso es poner todas nuestras ansiedades, es una forma de ser humildes, reconocer que nosotros no podemos, ¿sí? Y que nosotros no queramos siempre hacernos cargo de todo, ¿sí? Porque lamentablemente el hombre, también por su naturaleza pecaminosa, siente que él lo puede. A veces nosotros incluimos a Dios en ciertas cosas, en ciertas áreas de nuestra vida, y en estas no, Dios, porque estas yo tomo mis decisiones. Aquí no te metas. En cuestiones, yo voy a comprar un carro, no, a mí me gusta Señor, yo quiero que voy a irme de vacaciones, no, yo decido. Tenemos que tomar en cuenta a Dios en todo, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Hacer cargo de nuestros temores, de nuestras presiones, de todos nuestros problemas diarios. Y esta es una muestra de que en verdad estamos confiando totalmente, absolutamente en Dios, ¿sí? Lo que significa que hay un estorbo, lamentablemente, hay una barrera para depositar todas esas ansiedades muchas veces. Hay algo que nos limita, hay algo que no nos permite, porque muchas veces escuchamos, es que pon tus cargas en el Señor, pero ya lo hice, pero las seguimos cargando, seguimos preocupándonos, no podemos tener sueño, no dormimos, seguimos teniendo miedos. Entonces, ¿qué nos está limitando? ¿Qué obstáculo hay entre nosotros y Dios para que no podamos depositar esas cargas? Eso se llama el orgullo, ¿sí? El que tengamos una preocupación excesiva sobre nuestro futuro, ¿sí? Es una forma de orgullo, hermanos. Y eso a la larga nos aleja de Dios. Pero vamos a ver qué es el orgullo, ¿sí? Conforme la palabra de Dios. Hay ejemplos en la Biblia de gente orgullosa y el resultado, ¿sí? Le voy a pedir que busquemos Oseas 13, versículo 4 y 7.
Oseas 13, versículo 4 y 7. Es a través de la palabra que nos va a ir contestando qué es el orgullo. Oseas 13, 4 y 7. ¿Ya lo tenemos? Se los voy a leer en traducción del lenguaje actual. ¿Sí? Ustedes síganme con su vista. Dice: Dios le dijo a su pueblo: Israel, yo soy tu Dios, no tienes otro Salvador. Yo he sido tu único Dios desde que estabas en Egipto. Yo te cuidé, te alimenté cuando andabas en el desierto, pero te llenaste de orgullo y te olvidaste de mí en cuanto calmaste tu hambre. Hasta el 6, está bien. ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios a Israel? Yo soy tu Dios, no tienes otro Salvador. ¿Sí? Yo he sido tu único Dios desde que estabas en Egipto. ¿Cuántos de nosotros estábamos esclavos del pecado antes? ¿Sí? Dice el Señor: yo te cuidé, te alimenté cuando estabas por el desierto, pero te llenaste de orgullo y te olvidaste de mí en cuanto calmaste tu hambre. Hermanos, cuando las posesiones de Israel lo hicieron sentir autosuficiente, le dio la espalda a Dios, se olvidó de él. ¿Sí? La autosuficiencia, ¿sí?, es tan destructiva hoy como en los tiempos de Oseas. ¿Sí? Aprendamos, hermanos, a confiar en Dios, no solamente en los buenos tiempos, en los malos tiempos, también en los buenos. El orgullo crece en la autosuficiencia y la sensación de independencia. ¿Sí? Entonces busquemos a Dios no solamente cuando en los tiempos de necesidad, sino cuando también Dios nos bendice, cuando nos suple cualquier necesidad por la que hemos pasado. También les voy a pedir que busquemos Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, versículo 11 al 17. Versículo 11 al 17. Se los voy a leer también en traducción del lenguaje actual, hermanos. Síganme con su vista. ¿Sí? Amén. Dice la palabra de Dios: no se olviden de Dios, obedezcan todos sus mandamientos en este día, que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando está lleno y tiene que comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto cuando eran esclavos y que los guió por un grande y terrible desierto lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. No olviden tampoco que en el pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas estas pruebas para bien de ustedes. 17 dice: si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. ¿Sí? Y lo leemos y pensamos qué nación tan ingrata. Dice la hermana Lili, como hasta hoy. ¿Cuántos de nosotros podríamos estar aquí si quitamos a Israel y ponemos nuestro nombre? ¿Sí? Se nos dan mandamientos, se nos comparte la palabra, se exhorta a buscar a Dios, ¿y en verdad lo hacemos? ¿Seguimos? ¿O nos volvemos orgullosos y nos olvidamos que no necesitamos de Dios?
en los tiempos de bonanza, solamente en los tiempos de aflicción, cuando tenemos una enfermedad, cuando nos dan el resultado en el médico y nos dicen, ¿sabes qué? Tienes cáncer. Ahí sí, Señor, ten piedad de mí. Cuando nos corren del trabajo, cuando se nos está un familiar enfermo, cuando el hijo o la hija no aparece, Señor, ¿sí? Lamentablemente, el tener todo, hermanos, es cuando se olvida de Dios, lamentablemente. En épocas de abundancia es muy frecuente que nos acreditemos nuestra prosperidad, porque empezamos a decir, es mi esfuerzo, yo trabajé, es que soy bien inteligente, es que yo soy bien hábil, ¿sí? Es que mi inteligencia me llevó a donde estoy yo. Mi consistencia, mi perseverancia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Es que él es perseverante y por eso obtuvo lo que tiene. Y no le damos el crédito a Dios. Nos olvidamos que hay un creador, ¿sí? Que le debemos entender que todo lo que somos y todo lo que tenemos es de Él, ¿sí? Que nosotros, hermanos, simplemente somos administradores y a veces no administramos ni bien nuestro cuerpo, nuestra salud, ¿sí? Pero cuando llega la enfermedad, ahí sí queremos que Dios venga a nuestra vida, ahí sí queremos que Dios haga la obra, ¿sí? Pero nos olvidamos de Él cuando lo tenemos todo. Hay una ilustración muy vivencial en la Biblia de un hombre orgulloso y lo vamos a buscar en Daniel 4. Es una de las ilustraciones más vívidas de la humildad y el orgullo. Daniel 4, versículo 30 al 32. Amén. Daniel 4, 30, 32. Dice la palabra de Dios. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún está la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y se lo da a quien lo quiere, a que Él quiere, ¿sí? Y lo da a quien Él quiere, ¿sí? ¿Recuerdan qué pasó después, hermanos? ¿Sí? Entonces, después de una época de humillación, ¿sí? Y estar como animal pastando en el campo, ¿sí? Como un buey, menciona que como un buey. Sí, exactamente, una bestia en el campo, totalmente. Dice que el rey Nabucodonosor es reinstaurado y confiesa lo que vemos más adelante, ahí mismo en Daniel, versículo 36 y 37. En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo
engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras, que dice, son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Sí? Qué mejor ejemplo, un hombre que tenía todo, era el hombre más poderoso del mundo de ese entonces y fue humillado. ¿A qué grado? Como animal. ¿Sí? Humillado a andar arrastrándose por el campo, a comer hierba del campo. ¿Sí? Así pues, el Señor, debemos entender que el Señor sabe abatir a los que andan con soberbia, hermanos. Si nosotros hay ese rasgo de soberbia, pidámosle a Dios que lo haga a un lado, ¿sí? Pero dice que da gracia y consuelo al pecador humilde y lo invoca cuando alguien lo invoca con un corazón quebrantado. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Reconocer que dice: yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas las obras son verdaderas de Él. ¿Sí? Entonces, Él entendió la lección. ¿Cuántas veces nosotros queremos que nos pasen cosas que Dios permite que pasen en nuestra vida para que entendamos, para que comprendamos y dependamos de Él y no sintamos que nosotros podemos hacerlo todo y que por nuestras cualidades, por nuestro emprendimiento se hace todo? No, tenemos que meditar eso y no esperar a que venga. Dios dice que es grande en misericordia, pero también es un fuego consumidor. Entonces debemos de tener cuidado cuando a alguien el orgullo nos está cegando el entendimiento, ¿sí? Darle a Dios, a Él toda la honra, toda la gloria, ¿sí? También dice que el orgulloso tiene todo menos a Dios en su vida, porque el orgulloso siente que lo tiene todo, que no necesita de nada. Mucha gente en el mundo siente que ha ganado el mundo, literalmente lo dicen. Tiene buen trabajo, tiene muchos bienes, dice: y no me hace falta nada, pero le falta lo principal, que es tener a Dios en su corazón. ¿Sí? Vamos al Salmo 10, 4. La palabra de Dios nos dice ahí: voy a pedirle a alguien que lo lea. El Salmo 10, versículo 4. Así es. ¿Cuántas veces, cuántas personas que hemos conocido famosas, no solamente famosas porque han hecho algo, sino que pues en la historia de la humanidad han dejado marca, han dejado huella por una o por otra cosa, que han logrado cosas, han creado líderes políticos, sienten que no les había faltado nada, pero simplemente no tenían a Dios con ellos. Habían logrado a lo mejor algo sorprendente, habían logrado algún logro personal, científicos, políticos. Hace rato estábamos viendo, ¿no?, en la imagen donde estaban los personajes de gente famosa, político, gente acaudalada, ¿sí? Pero les falta lo principal. Ellos podrán decir que ganaron el mundo, pero perdieron su alma, porque nunca pusieron a Dios en el lugar que debe de estar, que es en primer lugar. De nuestra vida sí tiene que ser Dios, tiene que estar
en primer lugar, ante todo, ¿sí? Lamentablemente, en la actualidad no está alejada de eso. La secularización, lamentablemente, en los gobiernos se ha activado. ¿Qué es eso? Se quita la enseñanza religiosa, ¿sí? Se pierde la influencia de Dios en la sociedad, ¿sí? Y se empieza, lo hemos escuchado muchas veces a través del pastor, a través de estas leyes nuevas que se están generando, que ya en muchos lugares está prohibido mencionar el nombre de Dios, ¿sí? En las escuelas es algo totalmente ya fuera de lugar. Hasta el maestro puede perder hasta su trabajo si un maestro empieza a enseñar y a nombrar el nombre de Dios. Puede nombrar otras cosas, aunque no sean ciertas, pero si menciona el nombre de Dios es peligro, porque el mundo va en contra de la voluntad de Dios, lo que vimos al principio. Las corrientes actuales van en contra de buscar y reconocer quién es Dios, ¿sí? En las escuelas, en los negocios, en el día a día, en la política, se sorprenden, se asustan cuando alguien menciona el nombre de Dios, cuando alguien le da gracia, cuando alguien le da la honra a Dios. Se crea y se hace una situación extrema, empiezan a haber tantas reacciones en contra. El otro día, apenas tiene poco, el mes pasado o estos meses, un torneo aquí en América, le llaman la Copa América de fútbol. En la inauguración fue invitado un pastor y el pastor proclamó el nombre de Dios, oró a que toda la actividad que fuera a realizarse estos días posteriores fuera con la bendición de Dios. ¿Qué provocó todo eso? Que el mundo se le fuera encima. En una entrevista el pastor dice, es que yo no tengo otra cosa que decir. Si a mí me invitaron, yo como pastor y como seguidor de Cristo, lo único que puedo ofrecer es compartir su palabra. Y así debe de ser con cada uno de nosotros. Cuando nos invitan a una fiesta, cuando tenemos una reunión familiar, muchos de nosotros a veces decimos, yo no voy porque allá hablan puras barbaridades. ¿Y cuándo vamos y compartimos la palabra de Dios? ¿Cuándo damos el testimonio que deberíamos de dar? Es más, a veces nuestro orgullo, porque van a decir, no, me van a rechazar, van a hablar de mí, no me van a hacer caso. Y entonces ese orgullo que nos sentimos más que nuestro Señor Jesucristo, que fue golpeado, fue vituperiado, crucificado por cada uno de nosotros, Él no dudó ni siquiera una vez por lo que hizo por nosotros. Y a veces ese orgullo es lo que nos limita a hacer lo que tenemos que hacer, hermanos, ¿sí? Entonces, este mensaje nos debe, Pedro nos exhorta a eso, a que nosotros dejemos a un lado nuestro orgullo, que busquemos el rostro de Dios. Sabemos que es lo mejor que nos conviene, que vamos a tener una recompensa aquí y en la eternidad, ¿sí? Pero nosotros debemos de esforzarnos, debemos ser valientes, no conformarnos, no seguir la corriente de este mundo, ¿sí? No seguir esas ideologías. Y es que pensamos que porque son tiempos modernos, hay mucha tecnología, cada vez el hombre quiere depender menos de Dios y depende más de sus fuerzas,
de sus habilidades, de su intelecto, de su conocimiento, y a Dios lo va delegando. Y esta carta fue escrita para todos nosotros que somos el pueblo de Dios. Que busquemos, que lo busquemos, que nos esforcemos, que en verdad no titubeemos en cualquier lugar donde estemos. Seamos luz, ¿sí? Seamos la sal, ¿sí? Si el Señor Jesucristo nos pidió que seamos la luz en este mundo de oscuridad, que seamos la sal, que demos esas características especiales de la sal, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos limita? Entendamos, hermanos, hay dos caminos, solo hay dos caminos en esta vida. Y va a depender de cada uno de nosotros por qué camino queremos transitar. En nuestro caminar diario, ¿sí? En nuestro diario caminar, ¿sí? Sin duda debemos de saber y tomar decisiones correctas, ¿sí? Y nosotros vamos a decidir si irnos por el camino de la humildad, del servicio, de venir a orar por las necesidades de los demás. ¿Cuántas veces se nos pide? Pero no debería ser ni siquiera un pedimiento, o sea, no debería haber esa exhortación de venir a orar. Nos debería de nacer, nos debería de mover el hecho de que hay tanta necesidad en mi familia, hay tanta necesidad en mi congregación, hay tanta necesidad en la sociedad. Eso nos debería de mover simplemente para venir a orar. Tenemos tiempos de oración, los miércoles generales, los martes, las reuniones de varones. ¿Y qué decimos? No necesito de Dios. No necesito de Dios, por eso yo no voy a esta reunión. Yo tengo mi casa, yo tengo mi carro, tengo mi familia. ¿Para qué voy a buscar a Dios? Entonces, hermanos, tenemos que reaccionar. Si esto que Pedro nos escribe lo apropiamos, nos lo apropiamos, lo vivimos, que el Espíritu Santo nos redarguya, nos haga un cambio total, un cambio radical en nuestra vida, que meditemos, ¿sí? Debemos ser humildes y reconocer la soberanía de Dios en todo, en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? No solamente en la enfermedad voy a poner la enfermedad en manos de Dios. Tengo que poner todo, mi vida entera, ¿sí? Lo que Dios me ha permitido tener, el trabajo, mis bienes, mi tiempo, porque no, el tiempo es mío, Señor. Tú tienes el domingo, pero hoy sábado me toca descansar, porque somos más orgullosos, hermanos. A veces nos gana el orgullo, ¿sí? Donde la autosuficiencia, donde sentimos que tenemos todo y empezamos a ser independientes de Dios. Y tenemos que regresar a la dependencia, ¿sí? A depender totalmente en todo de Dios, ¿sí? Y eso, hermanos, nos va a llevar el depender de Dios nos va a llevar, Señor, en verdad, nos va a llevar a la vida eterna, el depender totalmente de Dios, el buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, nos va a llevar a ganar más almas, porque muchas personas que están a nuestro alrededor no buscan a Dios, porque ¿qué les estamos mostrando nosotros? ¿Qué es lo que estamos reflejando al mundo? ¿Qué testimonio estamos dando en nuestros trabajos,
Mucha gente ni siquiera sabe que somos cristianos. En los tiempos del almuerzo, en los trabajos, nos ponemos a orar. Damos evidencia que damos gracias a Dios por lo que tenemos. Hay gente que no sabe que ni somos cristianos. ¿Sí? Con nuestros vecinos. Saben que nos salimos los domingos, han de pensar que nos vamos al partido, que nos vamos a muchos lados, pero no saben que venimos a una iglesia, que somos miembros y que participamos en una iglesia. Es triste, pero es la realidad, hermanos. Tenemos que tomar la decisión. ¿Cuándo? Hoy. Porque no sabemos si el día de mañana Dios nos va a llevar a su presencia y nos va a decir: ¿qué hiciste con los talentos, con la vida que yo te di? Yo te ofrecí una vida, ¿qué hiciste con ella? ¿La aprovechaste? ¿O viviste para ti? ¿Crees que lo que yo te bendije, lo que yo te di, era para ti nada más o era para bendecir a los demás? ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de esto, de esta palabra: buscar a Dios humildemente, reconociendo que de Él somos, de Él dependemos todo. ¿Sí? Voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie. Y si hay cosas en nuestra vida, que no hemos hecho correctamente a través de estos años, sea que tengamos muchos años en la iglesia de conocer a Dios, sea que seamos nuevos, sea que tengamos una semana que nos han platicado de Dios. Dice la palabra de Dios que busquemos su rostro, que dependamos de Él, que nos humillemos, ¿sí? Que respetemos. Si nuestro Señor Jesucristo lo hizo, nuestro Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, no escatimando absolutamente nada, ni su propia vida. ¿Cuánto más nosotros tenemos que dar y hacer? Si no hemos hecho las cosas conforme su palabra, no conforme lo que diga el pastor, no conforme uno piense, ¿sí? Es conforme lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es fiel y verdadera, ¿sí? Y que no pasa de moda, hermanos, es eterna. Dice que todo pasará, mas su palabra no pasará, ¿sí? Entonces, nosotros somos invitados, nos exhorta la palabra a buscar a Dios, ¿sí? No con soberbia, que no nos sintamos que somos más que los demás, que si tenemos alguna habilidad, la pongamos al servicio de los demás. No podemos decir que Dios nos ha dado talentos, porque sería mentira. Dios nos da talento, nos da habilidades, nos da fuerza. El hecho que estemos aquí ya es ganancia, es una bendición que Dios nos ha dado. Debemos también reconocer que nosotros no podemos solos, hermanos. Debemos reconocer que somos débiles, que necesitamos de Dios y que nosotros no somos nada ante Él y que lo necesitamos. Y en esta hora, hermanos, pues vamos a pedir a Dios que tenga misericordia en nuestra vida. Él ya ha mostrado misericordia 1, 2, 3, 4, muchas veces. No es como nosotros. Se ha mostrado misericordioso muchas veces en nuestra vida. Y lo que nos corresponde hacer, pidamos que Dios nos dé la fuerza, nos dé el entendimiento para llevar una vida digna de ser hijos de Él. Amén. Vamos a orar.
Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, queremos venir ante ti, Dios. Primeramente, Dios, reconociendo que todo es por ti y para ti, Dios. Nuestra vida misma te pertenece, Dios. No hay nada, Señor, que tengamos que no sea tuyo o que no sea por ti, Señor. Nuestro entendimiento, Señor, es porque tú nos lo das, Dios. Nuestra sabiduría es porque tú la das, Señor. Nuestra salud, Dios, es porque tú nos la das, Dios. Padre, en verdad, Señor, ayúdanos a entender esta palabra, Señor. Que nos ciñamos, Señor, de esta humildad, Señor, como te ceñiste tú, Dios. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que aumentes esa humildad en nosotros, Señor. Que podamos entender, Señor, y comprender y vivir, Señor, con humildad, Dios. Padre, y que dejemos a un lado el orgullo, Padre Santo, y que dependamos más de ti, Señor, no de nuestras habilidades, no de nuestros talentos, no de lo que se haya generado, Señor, por tu bendición, Señor. Padre, en esta hora, Señor, queremos ponernos en tus manos, Dios. Que hagas tú la obra, Señor. Te rogamos que así, Señor, como el alfarero, Señor, moldea el barro en sus manos, Señor. Seas tú, Dios, moldeando nuestro carácter, Señor, nuestra vida, Señor, no todo de nosotros, Señor. Padre, en verdad, Señor, queremos ser ese barro en tus manos, Señor, y que seas tú, Dios, el que nos moldees a imagen y semejanza del varón perfecto, Cristo Jesús, Dios. Padre, gracias, Dios, de antemano. Gracias porque sabemos que tú estás haciendo la obra en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Padre, te rogamos que nos des paciencia, que nos des discernimiento, Señor, para entender y seguir buscando tu rostro, Dios. Padre, gracias, Dios, por esta palabra, Dios. Gracias porque llega hora temprana a nuestras vidas, Dios. Padre, en verdad, Señor, te damos muchas gracias por todo lo que tú nos das, pero también, Dios, porque tú nos quitas lo que nos tienes que quitar, Dios. Gracias por todo, Dios. Te lo pedimos todo esto, Dios, en el nombre que es sobre todo el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo Nazaret, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, Dios, y amén.